Mis hermanos, sean ustedes bendecidos de Dios y que Él esté con nosotros esta ocasión, esta tarde, para darnos su ayuda, su bendición, de tal manera que siempre pedimos esto. Padre, que las cosas que hemos de hablar, que estén escritas aquí y que sabemos que es la verdad eterna, te rogamos que abras nuestro entendimiento de tal manera que podamos expresarla de manera verdadera, con alegría, con gozo, y que estas cosas se conviertan en un capital eterno en nuestros corazones. Te rogamos pues, Padre, que estés con nosotros por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues hemos estado ausentes un poquito por razones también de tiempo y de salud, pero aquí estamos nuevamente con alegría, con satisfacción, con ilusiones, porque no hay duda que una de las cuestiones que tiene que estar nuestro corazón lleno es lleno de ilusión que podamos decir las cosas con verdad, de ilusión de que seamos bendecidos de nuestro Salvador Jesucristo. Estamos en el capítulo 14, capítulo que, ya lo dije, parece que se nos había olvidado, como si quisiéramos ignorarlo y dejarlo a un lado, pero es un capítulo que nos va a llevar a grandes escenarios de la profecía, de tal manera que conviene estar, como dijo Pedro, muy atentos a las palabras de la profecía. Particularmente, él decía, a las palabras proféticas del antiguo tiempo, porque él había dado también una profecía sobre la venida de Cristo en su reino, y había sido objetado de que no era posible y que además él podía haber visto, pero que a mí no me constaba que lo hubiera visto. Es una manera de poner trabas o objeciones a la profecía tan delicada del apóstol Pedro en su segunda carta. Muy bien, pues entonces tenemos que retomar algunas cosas que nos lleven a recordar lo que hemos estado hablando. Estamos en el capítulo 14 y una de las cuestiones importantes que salió a luz y que se presentó en algunos casos como una buena pregunta: ¿a qué tiempo correspondía lo que estaba narrado en el capítulo 14 de Apocalipsis? Y entonces, por lo que encontramos que había una especie de fiesta, alegría, panderos, alabanza, que nadie podía entenderla ni aprenderla a la manera como lo estaban cantando evidentemente esos 144,000 que eran gente de las primicias. ¿Las primicias de qué o para qué? Bueno, esto nos llevó a una cuestión fundamental. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí en el monte de Sión? Y lo menciono como punto de referencia precisamente porque habíamos dejado un tiempo de avanzar. ¿A qué tiempo se refiere? Bueno, debo decirlo de esta manera. Con toda confianza, el tiempo de ese capítulo 14, en parte, particularmente al principio, pertenece justamente al momento cuando se está
restaurando el reino de David, que lo más propio o lo más fácil sería decir, Cristo está instalando su reino, el reino milenial. Pero eso no sería una verdad. ¿Por qué razón? Porque son dos cosas distintas. El reino de David, que Dios le prometió a David el Viejo, vamos a llamarlo, él se le dijo que un hijo suyo se sentaría en su trono y que le darían también el reino. Entonces, yo decía, fueron dos cosas las que Dios le prometió a David. A David, el padre de David, el joven. David, el Cristo de Dios. Y esas cosas que le prometieron fue, uno, el trono. Que alguien me dijo, hermano Ramos, pero hace casi 3000 años de esa historia, ¿cómo es posible que después de 3000 años esté usted pensando en los términos del mismo trono en el cual David, su padre, se había sentado? Bueno, yo dije que para mí no es ningún problema aceptar ni entender que Dios pudo conservar y guardar ese trono, porque acaso no es lo mismo que decimos y que la mayoría de los intérpretes dicen, en el sentido de que se está esperando que aparezca el Arca de la Alianza, que en algún lugar quedó, que no se sabe dónde, pero que existe todavía. Bueno, y el Arca de la Alianza estamos hablando de que era desde el principio de la salida de Egipto. Sin embargo, al día de hoy todavía podemos decir, hay que verla. ¿Por qué? Porque se acepta que existe el Arca de la Alianza guardada por Dios. ¿Cuál es la diferencia, la dificultad para que ese trono de David no sea el mismo trono que se le da a Cristo Jesús para que se siente a reinar? Para mí no hay ningún problema, me parece hasta una historia bellísima. Cómo Dios conserva, mantiene la condición y la vida de las cosas que existen en su reino. Entonces, número uno, se le prometió a David que un hijo suyo se sentaría en ese trono o en su trono. Desde luego se le autorizó, o mejor dicho, se le otorgó una doble promesa. ¿Cuál doble promesa? Era en el sentido de que le iban a entregar ese trono. Para mí, el mismo trono que David usó y que yo no tengo ningún problema para creerlo de esa manera. Porque en Dios todo es posible. Y lo más razonable es que si el trono de David existe todavía, como lo dice la Escritura y la profecía, ¿por qué no va a existir, por ejemplo, el trono? Son cosas que le llamaríamos razones de la fe, que para mí se me hace una delicia. Y le prometieron, además del trono, le prometieron un reino. No nomás un trono, le prometieron un reino. Y la pregunta es, ¿cuál reino le prometieron? Digo, porque reino se entiende en términos de territorios. Bueno, acuérdese que a Abraham y a David también Dios les mencionó los territorios que él le iba a entregar. Consecuentemente, así como lo era, como el trono de David, para mí tiene
permanencia, existencia real, porque no es una cosa imposible para Dios, puesto que para Dios sigue existiendo el trono de David. Y entonces, al prometerle el reino, le señala los países, los lugares donde Él se los otorga para que reine. Es decir, no confunda eso usted. El reino del dominio mundial que Cristo va a tener, puesto que va a ejercer autoridad sobre el mundo entero. Pero eso es una cosa aparte. De lo que está hablando aquí la profecía es el reino en el cual se establece el pueblo de Israel con su capitán, su rey, que es Cristo Jesús. Son dos cosas que hay que mantenerlas separadas. Y entonces dijimos, ¿a qué tiempo pertenece? Definitivamente, ese suceso necesariamente pertenece al tiempo de la venida o la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra. La segunda, que son las únicas dos veces establecidas en la profecía que habrá de venir. Solo dos veces. Y en la segunda vez estará en la tierra 1000 años en ese reino que le llamamos reino milenial. A ver si lo pude expresar de una manera apropiada. Hermano Ramos, aquí tenemos el capítulo 14. ¿Por qué no establece un tiempo, una fecha en la cual se está dando esta historia? Yo le digo necesariamente, esto es un suceso que se da justamente cuando Cristo viene en su segunda venida. No olvidando también una cuestión, que toda venida de Cristo, o para que se reconozca como un caso de venida, es necesario dos cosas. Una de ellas, que se haga hombre, porque tiene que ser uno de nosotros, tiene que ser de la raza humana. Digo, de allí que la profecía lo diga, hijo nos es dado. ¿O acaso no se le llama a Cristo Jesús el Hijo del Hombre? Definitivamente. Por consecuencia, cuando hablamos de la venida de Cristo, que solamente son dos casos, para cumplirle a Abraham y el segundo para cumplirle a David, era necesario que ese rey, ese Mesías, viniera en calidad de hijo del hombre. Y de allí que Juan diga, el Verbo se hizo carne. 2, habitó entre nosotros. Y entonces en el primer caso, estuvo como 30 años entre nosotros, murió por nuestros pecados, cumpliéndole la promesa que le hizo a Abraham. Porque ninguna de las venidas tiene otra finalidad más que cumplirle la promesa que le hizo a cada quien. En el caso de Abraham, Cristo vino, el Verbo se hizo carne y vino, pero vino para cumplir específicamente la promesa que se le había hecho a Abraham, no a otra cosa, para no distraer lo que significa esa profecía. Cuando viene en esa segunda venida, viene a cumplirle la promesa de manera específica a David. Por consecuencia, en su segunda venida, el Señor Jesús específicamente viene a cumplirle la promesa que le hizo a David, no a otra cosa.
No está pensada en términos de vino para llevarse la iglesia. Solamente dos razones, dos hombres, dos promesas y dos motivos fundamentales. Ahora bien, el Señor viene en esa segunda venida y lo encontramos aquí desde luego en el capítulo 14, en una escena que se está dando en el monte de Sión, que se está dando evidentemente en Jerusalén, donde había una asistencia extraordinaria. Realmente yo no tengo ninguna duda para decir, había un gran festejo. Por supuesto, ¿por qué no? Alegría, canto, un canto, una manera de cantar que nadie le podía aprender. Pero puede también significar que si yo estoy cantando, a lo mejor no estoy cantando a la manera en que cantaban los que verdaderamente conocían el canto. Digo, puede suceder cualquiera de esas cosas. No me lo necesariamente se entiende de que no nos aprendimos la letra. Pero el canto no nomás es letra. De tal manera que a la manera que lo cantaban, yo no lo pude cantar. Por consecuencia, no me aprendí la tonada de ese canto precioso que debe ser una delicia. Y que tenemos la promesa de que vamos a participar, de que vamos a estar allí. Muy bien, mis hermanos. Entonces, pertenece, dije, específicamente a la segunda venida de Cristo. Él viene a la tierra y termina con la famosa guerra de Armagedón, que es un movimiento militar causado por la convocatoria del dragón, que es Satán, con la intencionalidad, pues, ¿qué podría ser? De establecerse él, de establecer el reino él. Él estaba derrotado. Él ya venía derrotado desde el cielo, donde los hermanos lo dejaron sin qué decir cuando les quiso reclamar sus pecados y los pecados que cometieron después de haber sido salvos. Entonces tenemos como primer lugar que el Señor Jesús vino específicamente y que ese punto del capítulo 14 es punto de partida. ¿Por qué razón? Porque cuando Él viene y entramos al capítulo 14, deja de existir la gran tribulación, deja de existir la guerra de Armagedón, que dice que para que las cosas se cumplan, lleguen al fin, que no debe interpretarse como el fin del mundo, ni el fin, no. El fin de ese tiempo establecido por Dios para que se estableciera, se restaurara el trono de David en la tierra. Porque el proyecto de Dios, y alguien me dijo, hermano, pero creo que es un poco difícil interpretarlo de esa manera, porque lo que estaba pasando ahí, evidentemente ahí había muchos participantes del cielo. Yo le dije, tiene usted razón, tiene usted toda la razón del mundo, nada más que hay un problema. Si esta es la restauración del trono del reino de David, si es la restauración del trono de David, note que no dije instalación, si es la restauración del trono de David que está caído, pero que ahora aquí llega el momento justo de levantarlo y de que no solamente reine sobre Israel, sino que reine sobre toda la tierra. Nada más que hay un problema, le decía yo a ese hermano. ¿Por qué no voy a decir que es una escena o un suceso
que se está dando en la tierra, específicamente en Jerusalén. ¿Por qué no? Yo dije, me parece razonable esto, que tiene que ser en la tierra el suceso, porque David nunca reinó en el cielo. Y si él viene a cumplir a David y a restaurar ese reino, consecuentemente tiene que ser un asunto temporal, un asunto de la tierra. De tal manera que es una alegría, una dicha tan grande, que aunque estemos a 2000 años o 3000 años de distancia en muchas cosas, estamos invitados a ser parte. Yo sí lo considero y lo digo con mucha alegría. Y entonces, en ese avanzar, en el capítulo 14, que habíamos estado tan estacionados, yo mencionaba que aparecen un grupo de ángeles, como si el capítulo 14 de Apocalipsis fuera el capítulo de los ángeles. Y uno dice, y vi otro ángel, 6, y vi otro ángel volar de en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo. ¿A quiénes? A los que moran en la tierra, y a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Esto desde luego me lleva a una definición que me parece necesaria. Dijimos que esto que está sucediendo sucede en la venida de Cristo. Segunda. Porque es en su segunda venida cuando viene a cumplirle a David la promesa que le hizo. Y entonces en su segunda venida es cuando se restaura el reino de Israel. Entonces esta es una fiesta relativa a esa restauración del reino de David, del reino de Israel, definitivamente. Entonces, el Señor ha venido y por supuesto el reino no ha sido restaurado, porque la restauración la hace Él. Y aquí yo estoy pensando en algunas cuestiones de esas que se me vienen a la mente, que es muy importante. Mire, en algunos casos se ha interpretado que alguna de las tribus de Israel va a ejercer la capacidad de restaurar el trono de Israel para entregárselo al Hijo. Muy bonita idea, muy agradable poderlo hacer, de la tribu de Israel que quiera y que le tocara hacer eso, sería un honor muy grande, de lujo. Pero la Biblia no me autoriza a que piense eso. Mucho menos el capítulo 2 de Daniel, donde está aquella estatua, aquella imagen que soñó Nabucodonosor, que estaba integrada por 4 imperios, por así decirlo. El oro, Babilonia; la plata, los medos persas; el bronce, el imperio griego; y el de hierro, el imperio romano. ¿Qué logró para decir cuando se explicó lo que eso significaba? Se enseñó por el ángel que una piedra no cortada con mano allí, de esos lugares,
una piedra no cortada con mano. Vino y golpeó a la estatua. Y los 4 esos imperios se desintegraron. Y que luego de esa piedra surge un gran monte que es el imperio de Cristo Jesús. Consecuentemente, quien establece o restaura el reino de Israel es Cristo Jesús, la piedra no cortada con mano. No me atrevería yo a decir que pertenece a tal o cual tribu de Israel. No, el reino lo restaura Cristo mismo. Ahora, ese es el tenor en que los discípulos que estaban con él en el Monte de las Olivas le hicieron la observación. Cuando el Señor Jesús les explicó, les habló de Joel 2 acerca del derramamiento del Espíritu Santo, ellos interpretaron, como habían sido enseñados, por supuesto, que el derramamiento del Espíritu Santo sobre Israel señalaba que al poquito tiempo el reino de Israel sería restaurado. No dijeron instalado. Y le dijeron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Digo, más explícito no podemos decirlo. Con toda claridad lo está diciendo la profecía. De tal manera que ese reino, Cristo mismo lo va a establecer en la tierra, en su segunda venida. No antes. Pero dijimos esto. En el capítulo 14 de Apocalipsis, no solamente encontramos esa idea, esa línea de la segunda venida de Cristo y las cosas que suceden, sino que hay cosas adicionales en el capítulo 14 que necesariamente me enseñan que no es un asunto que está después de la venida de Cristo. Por ejemplo, yo lo dije, cuando el ángel pide al mundo entero que no tomen la señal, ni el número, ni el nombre de la bestia, porque sufrirán eternamente y no tendrán reposo nunca, ni de día ni de noche, si es que se entiende el tiempo en términos de día y noche. Como sea, significa que es incomodidad eterna, sentimiento de abandono, de tristeza y de castigo eterno, y no tendrán ningún tiempo, ningún instante de reposo. Qué caro es el pecado, porque esto es producto de la segunda resurrección. Acuérdese usted que quedamos muy claro que hay una primera resurrección. ¿Y qué cosa es esa primera resurrección? Son todos los creyentes que aman a Dios, que se han arrepentido, que sirven a Él. De tal manera que el día que Jesús vino por la iglesia, el Espíritu Santo se encarga de levantar a todos los creyentes de todos los siglos, de todos los milenios. Los levanta para llevar y entregárselos a Cristo en los aires. No se los entrega en Jerusalén, no se los entrega en Damasco,
No, se los entrega en los aires. Así dice Pablo a los de Tesalónica, a los tesalonicenses. De tal manera que queda muy claro que esa resurrección se llama primera resurrección. Pero me parece que tenemos que acordarnos de que la resurrección de Cristo es considerado como el primogénito de los que han resucitado. Es decir, el primero, es la primicia. ¿Por qué? Porque hubo, por ejemplo, Lázaro. Murió, resucitó sin duda, como lo dice la Escritura, pero tuvo que volver a morir. Mientras que al Cristo vivo, al Cristo se le llama como primicia de la primera resurrección. Porque Cristo murió, resucitó para no volver a morir. Y Él es primicia de los que durmieron. Qué extraordinaria métrica tiene la Escritura, la profecía. Una belleza. Porque ha habido ciertamente muchos otros murieron y resucitaron, pero se volvieron a morir. Solo Cristo resucitó para no volver a morir. Y entonces, dentro de todos los resucitados que el Espíritu Santo levanta para entregárselos a Cristo en los aires, todos ellos son parte de la primera resurrección, donde Cristo es el primero de la resurrección en esos términos de primera resurrección. Porque podríamos también decir algo más. ¿Cómo sería cuál? En el tiempo de la gran tribulación, algunos habrán de morir. Creyentes, gente de Dios. Pero la Escritura nos autoriza a pensar que aunque en ese momento sean llevados a la muerte, también al mismo tiempo participan de la resurrección, son resucitados. ¿A qué resurrección, primera o segunda, pertenece ese momento? Así como Cristo primicia, primero, primogénito entre los muertos. Así también esos hermanos que son ejecutados, que son muertos por su fe, pero que al mismo tiempo resucitan. Ellos pertenecen a la primera resurrección. Porque no existe la idea de que hay una diversidad de resurrecciones. Bíblicamente no hay más que dos. Primera resurrección, en la cual se incluye Cristo, que murió, resucitó para no volver a morir. Ahí están también considerados aquellos que durante la gran tribulación murieron por su fe, pero resucitan, pertenecen a la primera resurrección. Los que viven para no volver a morir jamás. A esto se le llama vida eterna. Vida eterna que se tiene solamente si se tiene aquel que es la vida eterna. Cristo Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Por consecuencia, quien tiene a Cristo tiene todo eso. Tiene la promesa de la vida eterna y tiene la promesa de la resurrección. Porque está en Cristo, que es la resurrección y la vida. ¿Verdad que es algo interesante y delicioso? Pues muy bien, hermanos. Seguimos entonces. Pero se dan sucesos
en el capítulo 14, que usted tiene que considerarlos como parte de la gran tribulación, y consecuentemente Cristo todavía no ha venido en su segunda venida. Ya estamos estableciendo una diferencia de tiempo. Pero el capítulo 14, el versículo 1, donde entramos con ese pasaje, es evidentemente producto de la segunda venida de Cristo. Dije, porque ¿qué sucedió? Mire, se acabó el Armagedón, porque Cristo al venir acaba con el anticristo. Y no solamente eso, sino que el anticristo y el falso profeta los manda al abismo. Número 2, el diablo es enviado al abismo por 1000 años. Consecuentemente, a partir de ese capítulo 14, que habla evidentemente del momento de la segunda venida de Cristo, muchas cosas se cancelan. No hay guerra de Armagedón ya, no hay gran tribulación, no está el falso profeta, no está el anticristo, están guardados, no está el diablo, porque lo han enviado al abismo, que no es lo que llamaríamos el castigo eterno, pero sí es que sea confinado a que esté permanentemente solo en los abismos de la tierra. Y por supuesto que hablo en los términos de la tierra, como hablé en los términos de David. David nunca fue rey en el cielo, no tuvo un reino en el cielo, lo tuvo en la tierra. Y Dios le prometió precisamente a David que un hijo suyo se sentaría en su trono, el que tiene en la tierra. Consecuentemente, lo que sucede es lo que sucede para restaurar el reino de David, el reino de Israel. Reino que solo Cristo lo va a instalar. Puede ser que usted me diga, hermano, pero si David era un hombre de Dios, nadie dice eso, que no. Nada más que cada cosa en su lugar. Le prometieron a Abraham que enviarían el Salvador y a las familias de la tierra, y le mandaron uno que fue hasta la cruz del Calvario para pagar. No le mandaron a alguien ajeno, distinto. Le mandaron al Redentor. Cada cosa según su género y según su especie. Le prometieron a David que un hijo suyo, y la Biblia hay un pasaje que no lo tengo así ahorita a la memoria, pero que sí dice que tiene que ser un hijo de sus entrañas. Es decir, tiene que ser un hijo suyo, de esa descendencia. Mira, qué interesante. Ahora, déjeme pensar lo siguiente. Y digo, qué interesante, porque si bien en calidad de hombre, ¿cómo es posible que 2.000-3.000 años se conserve todavía el detalle de que él vino de las entrañas de David? Interesante. ¿Por qué no? No dijimos que no hay ningún problema para que Dios mantenga el arca existiendo, aunque esté escondida o guardada. Y muchos de los predicadores y enseñadores aceptan eso y van por esa ruta. No sabemos, no se sabe dónde está. Otros dicen que ya saben dónde está, lo que usted quiera. Pero para que tenga todo ese tiempo, casi 3.000 años, es necesario que haya sido conservada por Dios, por el poder de Dios. ¿Por qué no conservar el trono de David para entregárselo a su hijo, que es legítimo de sus entrañas? No sé qué tanto implique ese término, sus entrañas, porque no se trata de que sea una parentela,
Se trata de que es un hijo de David. Y perdóneme que no alcance yo a decir, se lo voy a explicar cómo sucede. Pero para hablar de 3,000 años, 3,000 años, son 2,000 más 800, son 3,000 años. Correctamente dije, son 3,000 años. De tal manera, no, es que es maravilloso pensar cómo Dios conservará todas las cosas. ¿Usted cree que se va a extraviar alguno de los creyentes, de los hermanos cuando la iglesia fue establecida? Los hermanos de Tesalónica, los hermanos de Berea, los hermanos de la iglesia de Roma, los hermanos de Corinto, todos ellos, porque es más, no estoy equivocado al decirlo, porque mismo Pablo dijo que el día del Señor, los de Tesalónica iban a hacer su gloria. Vamos a pensar que Cristo viene ahorita. Señor, 2,000 años después, y todavía los de Tesalónica se acuerdan de ti, te reconocen. ¿Cómo no? Dice, si serán mi gloria. Y yo lo entendí de esa manera. Dirán, el que está allá, mire, es nuestro pastor, es el hermano Pablo, el que nos enseñó esta fe preciosa. Y Pablo se alegrará con esa declaración, porque hizo un trabajo arduo, terrible, durísimo. Y entonces, el hecho de que Dios, fíjese la idea que le estoy presentando, el hecho de que Dios conserve todas las cosas como eran. Digo, bueno, ¿y cómo no? ¿Adán murió? Sí, pero tenía también una figura humana. Murió y se hizo polvo. Pero ¿qué tal el día de la resurrección? Ese Adán vuelve a ser como antes era. No estoy diciendo que esto es una gran cosa. El Evangelio de Jesucristo, que Dios conservará todo lo que sea conservable de la iglesia de Jesucristo. A mí me parece lindísimo. Pero entonces encontramos que dentro de ese tiempo de lo que está celebrando en el monte de Sión, que necesariamente lo entiendo como la segunda venida y el momento cuando se restaura el reino de Israel, cuyo rey es Cristo Jesús, que va a encabezar ese reino. Es que participar en un momento donde Dios trae a la existencia y a los ojos del mundo cristiano, miren, así eran las cosas. Para mí es un deleite grandísimo. Por eso dije, me emocionó pensar lo que dijo Pablo: en el día del Señor, ellos serán mi gloria. Pues a menos que te reconozcan, Pablo. ¿Quién dijo que se pierde la memoria, aunque tenga 2,000 años de muerto? La memoria la conserva fresquecita. Si estamos hablando en los términos de conservar el arca, de conservar el trono de David, de conservar el territorio, de conservar el conocimiento, ¿por qué no voy a pensar que el entendimiento y la memoria no se cancelan? He resucitado a la vida como era cuando existía. Digo, no sé si pueda, yo creo que no alcanzo a explicar esa cuestión tan preciosa, pero emocionarme de pensar, el Señor levanta, restaura el Espíritu Santo de tal manera que todos vuelven a ser como eran en el principio. Alguien me preguntaba que si vistiendo actualmente como, no lo sé,
Pero a mí me parece que si las cosas se restauran a ser como eran, entonces la gente se va a ver como eran en ese tiempo. Usted va a decir, hermano Ramos, no hay duda, tuvieron razón los que dicen que el hermano Ramos siempre va cuesta arriba. Yo le agradezco al Señor que me haya ayudado a disfrutar, porque estas cosas que yo le cuento son parte de mi ministerio y mi alma, que las he ido asimilando, entendiendo y amando con todo mi corazón. Y dice que aparece ese ángel. Pero necesariamente ese suceso tiene que ser antes de la segunda venida de Cristo, porque no se iba a estar festejando la restauración del reino de Israel y un ángel rodeando el mundo predicando. Si la prioridad de este tiempo era Jesús reinando, estableciendo, restaurando el reino de Israel, el reino en que va a estar 1000 años reinando en calidad de hijo del hombre. Hago la aclaración y vuelvo a lo mismo. Si las cosas son restauradas a ser como eran, ¿cuál es el problema para que la presencia física del Señor Jesús en ese momento sea igual que como era? ¿No le parece que estoy hablando de cosas imposibles o ficticias? Si he mencionado un montón de casos, hasta Pablo se anotó. Dijo, me van a ver los hermanos de Tesalónica y se van a alegrar. Yo le digo, pero 2000 o 3000 años después, ¿todavía se acuerdan de ti? Y él me diría, ¿y quién te ha dicho que morir en Cristo sucede que pierdes la memoria? ¿No será siempre un recuerdo eterno en nuestro corazón el que nos haya salvado y nos haya tenido misericordia? Yo no sé cuánto, pero creo que muchos de los hermanos que me están oyendo están pensando qué cosa tan deliciosa va a ser ese reino. Usted conserva. Y entonces ese ángel, por medio del cielo, rodeando la tierra, predicando, porque textualmente dice que predicaba. De tal manera que eso me hace pensar en algo. Lo oyeron en todo el mundo, todo linaje, toda tribu, toda lengua, todo pueblo, toda nación. ¿Se imagina usted la cantidad de idiomas que representaría esa cantidad de pueblos en los que el ángel hizo un recorrido? Donde hablaban una diversidad de idiomas, de especie de lenguaje casi cifrado. Pero el ángel que anda anunciando, por supuesto, que les hablaba en el lenguaje que ellos entendían. Que tiene algo de raro eso, ¿por qué va a tener? Volvemos a esas cosas. ¿Tendrá algo de raro qué? Que el ángel predique y que pase por una región donde el idioma es casi un idioma que llaman bárbaro. Pues diga lo que quiera. Pero el ángel les habló y le entendieron. ¿Por qué? ¿Por qué es posible? Bueno, eso entonces me toma en mi corazón y me lleva a la época del Génesis. En el tiempo aquel de Nimrod, cuando todo era de una sola lengua y un solo pensamiento. Una sola lengua y un solo idioma, un solo pensamiento. No había manera de disentir. Que algunos escritores
le han llamado el primer sistema comunista, donde no se permitía más que una lengua y más que un sistema. Y dentro de ese tiempo se da la rebelión contra Dios por causa de lo que significaba, no lo que significaba nada más la torre, sino la perversidad de Babilonia, la perversidad de ese tiempo, que representaba prácticamente un culto a Satán, en los términos de Baal o del búho. O sea, no era cualquier cosa. Y entonces, a raíz de que eso estaban sumando los pueblos, las gentes que ahí vivía, era una suma de opiniones iguales, que era una rebelión. El Espíritu Santo vino y confundió las lenguas. Y al confundir las lenguas, ¿qué hizo? Hizo la diversidad de idiomas, de formas de hablar. De tal manera que entonces, dentro de lo que estamos diciendo, que las cosas vuelven a ser como al principio, ¿cuál es el problema? Para que el Espíritu Santo a ese ángel se le otorgue esa facultad de hablar y que todo el mundo le entienda. Era volver al tiempo cuando una sola lengua, una sola cosa. ¿Qué detalle? Vuelvo a lo mismo, yo estoy disfrutando el que las cosas volverán a ser como al principio. Y entonces encuentro que este ángel en ese tiempo anda predicando. Y entonces tengo que hacer un alto y decir, entonces no, todavía Cristo no ha venido en su segunda venida. Porque si Cristo viene en su segunda venida, todo eso se termina, se cancela. El Armagedón, la gran tribulación, el diablo encerrado, el anticristo y el falso profeta. Entonces no da punto posible para que sea algo en la segunda venida. Tiene que ser necesariamente sucesos antes de la segunda venida de Cristo. Porque cuando Él viene, ¡pum!, es un alto total. Y Cristo Jesús es la prioridad, es la figura estelar. Aquella historia de lujo donde hay 144,000 cantando, llenos de gozo. Entonces, eso es lo que estoy diciendo. Pero este ángel surcó los cielos alrededor de la tierra y predicaba. Ya dijimos necesariamente, el Espíritu de Dios le dio a la gente del mundo facultad de entender lo que el ángel decía, o al ángel hacerlo hablar en todos los idiomas. No sé cuál sería. Cualquiera de las dos me parece deliciosa. No sé, pero yo estoy disfrutando de tal manera que ese ángel predica. Oiga, ¿pero qué predica? ¿Quiénes están en la tierra? Si dice que predicó a todo el linaje, lengua, tribu, nación, pueblo, y eso implica diversidad enorme de formas de hablar y de entender. Puede ser entonces lo que dije, de que el Espíritu Dios posibilitó para que toda nación, tribu, lengua, pueblito, aldea, lo que sea, de repente entendían lo que ese ángel estaba predicando. Esas son experiencias que algunos, como el hermano T.L. Osborne, llegó a expresar en una ocasión.
¿Por qué no pensar en eso? O sea, vuélvase todo como era al principio. Es un decir, que no lo haga usted doctrina. Pero yo le he contado cosas que me parecen importantes. Pero vuelvo a lo mismo, pero no hemos dicho qué predicaba. Pues quiénes eran los que había en la tierra. Si eran, no eran más que o judíos o gentiles. Vamos a pensar, era puro gentil. ¿Qué no habría de tener de mensaje invitando al mundo al arrepentimiento? Nada más que eso otra vez me cuestiona. ¿Acaso se estaba predicando el Evangelio de la gracia? Hay muchas cosas que quedan ahí guardadas en el secreto de Dios. Hay muchas cosas. Pero yo por lo pronto pienso, bueno, si eran gentiles, era justo el mensaje que necesitaban, porque les recriminan y les habrán de decir, les dar advertencia de que adoren a Dios, que lo amen, que lo respeten. Lo que eso signifique. Pero si eran judíos, ¿acaso había algo que predicarles a ellos? Claro que sí. Y le pregunto a Pablo, Pablo, préstame Romanos 11:25, donde Pablo habló de la incredulidad, del endurecimiento durísimo para no creer en el Señor Jesús. Entonces, a esas alturas, antes de la venida, que Cristo viniera, existía todavía esa gran nación incrédula, porque Pablo así los menciona, así los señala. Una nación incrédula que tiene que perder su credulidad. Su incredulidad tiene que ser arrancada. Y ahí es donde entramos a la segunda cuestión. Si este ángel les anunciaba a los hijos de Israel, no lo sé. Pero necesariamente tendría que anunciarles sobre la persona de Jesús, a quien no habían creído. Sin embargo, me parece que hay otra cuestión. A ver qué piensa usted junto conmigo. Cuando Cristo viene por la iglesia, el Espíritu Santo levanta a los creyentes de todos los tiempos. De todos. Y no solamente hace eso, levanta a los creyentes de todos los tiempos. Hermanos que han creído en el Señor Jesús. Gente que ha creído en el Señor. Pero cuando le entrega a la iglesia el Espíritu Santo, que es el que levanta, puesto que dice, si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales, quiere decir que nos va a levantar a la manera como levantó a Cristo, para que a los creyentes nos pase lo mismo que le pasó a Cristo. Qué bonito detalle. Y el Espíritu Santo, dice Joel, se derramará sobre la nación. Tiene que haber un motivo fundamental, un motivo del por qué se está derramando
sobre el pueblo judío incrédulo. Bueno, ¿por qué la promesa que el pueblo de Israel habrá de creerle al Señor? Y es más, hay pasaje, hay Biblia. Mire, en Zacarías 14, luego el 13 y luego el 12. Zacarías 14 dice que los ángeles dijeron, de aquí, así como se ha ido, de aquí de donde, del Monte de las Olivas, así habrá de venir. Y Cristo vendrá en su segunda venida y pisará sobre el Monte de las Olivas, que se abrirá en un gran valle, que es otra explicación. Pero en el capítulo 13 habla acerca de la nación, ya en términos de nación, que estaba a punto de ser aniquilada. Tiempo de angustia cuando nunca fue. ¿Desde cuándo? Desde que el mundo se estableció. Y entonces es un hecho de que abrirá sus brazos para recibirlos. Y al abrir sus brazos, abre sus manos y las ven heridas. Zacarías 13. Y le dirán, ¿qué heridas son estas que tienes en tus manos? Y él va a decir, herido fui en casa de mis amigos, de tal manera que el Espíritu Santo caerá sobre ellos. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Evidentemente un tratamiento para quitar la incredulidad. Y entonces la nación entera aceptará al Señor y se convertirá en un solo día. Entonces, ese ángel andaba predicando evidentemente al mundo incrédulo. Y es muy aceptable la profecía de Joel de que vendrá un avivamiento sobre Israel. Sobre Israel. Pero ¿para qué? ¿Para qué sea necesario que venga sobre Israel? Será necesario precisamente porque han sido 2 milenios de incredulidad, de dureza, que Pablo dijo, ellos quedaron en esa dureza para que ustedes fueran bendecidos. Porque el extrañamiento de ellos, la dureza de su fe en Cristo, permitió que el mundo gentil fuera llamado a la salvación. Pero esa gente que creyó en Cristo del mundo gentil ha sido parte de la gente arrebatada, que ha sido arrebatada con el Señor. Y nada tiene que ver con estar en la primera ni en la segunda venida. De tal manera que mi pregunta era, ¿qué predica? Y es muy común que se utilice Mateo 24:14. ¿En qué sentido? Que será predicado este evangelio del reino y entonces vendrá el fin de una edad, no el fin del mundo. Si usted observa bien ese pasaje, y es necesario que este evangelio del reino sea predicado, y entonces vendrá el fin. ¿Qué era el evangelio? Porque dice que este ángel portaba el evangelio eterno. Y siempre se escribe, pues todo es eterno. Sí, pero este portaba el evangelio eterno, como si fuera una cosa específica. Yo no lo entiendo
específicamente como el Evangelio del Reino. Porque el Evangelio del Reino era el Evangelio que se predicaba por Juan el Bautista, por Cristo, por los apóstoles y muchos de los discípulos. Y este Evangelio del Reino, dijo el Señor Jesús, solo por los hijos de Israel. No vayan con los gentiles, no vayan con los samaritanos. Este es un evangelio exclusivo de... ¿Por qué exclusivo? Pues porque era un evangelio sobre el Mesías. Y a los samaritanos no les ofrecieron enviarles el Mesías. A los gentiles tampoco. El Mesías fue ofrecido al mundo judío. Es decir, Jesús en esos términos era de ellos, no de nosotros. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, de mano de judíos y gentiles, entonces estas cosas cambian y el mundo entero se convierte en asunto del Mesías, de tal manera que Cristo es el Mesías absolutamente de gentiles y judíos. De tal manera que entonces, ahora, el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino se predicaba solo a los judíos. Nada más. En Mateo 16, 20 más o menos, allí se lo dice, cuando ejecutó Herodes a Juan el Bautista, el Señor Jesús le dijo a los discípulos, ya no digan que yo soy el Mesías. Se cancela ese mensaje, ese Evangelio del Reino, se termina. Pero no puedo decir tampoco que cuando Cristo restaure su reino, no puedo decir que no utilizará el Evangelio del Reino. Porque es el reino el que se está restaurando. Qué interesante. Y esto no lo entienda como una doctrina tampoco. El Evangelio del Reino. Pero el Evangelio de la Gracia, ¿qué? El Evangelio de la Gracia ya ha terminado su trabajo. El Evangelio de la Gracia, Pablo lo dijo en Romanos, acerca cuando llegue al tope el mundo gentil, la plenitud gentil, que significa todos esos siglos, todo ese tiempo, cuando Dios envió el Evangelio de la Gracia a que se lo predicaran a los gentiles. Llegó un tiempo cuando ya se termina todo. El Evangelio de la Gracia pudo decir misión cumplida. Todo está terminado. A mí se me hace... Y entonces Israel será salvo. Se convertirá al Señor en un solo día. Se lo cité. Particularmente lea usted Zacarías capítulo 12, versículo 10. Yo creo que ya hemos tenido un buen tiempo. Y yo espero haber retomado, porque sí, yo me había estado un poquito ausente por razones muy justificadas, pero vengo de nuevo con el deseo profundo de que no se nos escape el 14. Menos el 15 y el 16, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque si yo le digo a usted, hoy aparece en los capítulos que siguen, parece que al anticristo le dieron golpe de estado, usted se va a reír. Pero lo vamos a platicar entonces. Quiere decir que el capítulo 14 nos recibe con cariño, pero nos dice nada más que córranle, avancen y vamos a avanzar. Yo quiero que oremos, mis hermanos. Padre eterno, estoy levantando mi voz junto con tus hijos para pedirte, Padre, que estas cosas que he enseñado se convierten en un tesoro en el alma de tus hijos, de tal manera
de tal manera que echen mano de ese capital cuantas veces lo necesiten, y para que vivan de ese gozo, el gozo de tu reino, por Cristo Jesús. Amén.